1:09 y ya saben a quién pertenece esta sintonía. Bueno, pertenece al maestro Rodrigo, Fantasía para un gentil hombre, pero me refiero a que ya saben a quién recibimos con esta sintonía cada vez que se acerca por aquí. Rafa de Lucas, que viene como siempre desde el Archivo Provincial de Guadalajara y hoy para traernos un suculento y jugoso tema, el vino en Cogolludo. Buenos días, Rafa, gracias por acercarte de nuevo a la radio. Buenos días, José Luis, a ti y a todos los oyentes de radio. Un placer estar aquí hoy, además que hoy vamos a tomar un aperitivo histórico Efectivamente, con el vino. con un vinito de por medio. Sí, porque todos conocemos de unos años esta parte que en Cogolludo se está haciendo vino, se está volviendo a hacer vino, porque el vínculo de este alimento con la ciudad, me decías antes que hay que remontarlo al siglo XIV, siglo XIII. Efectivamente, sí, A sí. ver. Mira, bueno, sabéis, si no lo sabéis, si no lo recordáis, lo recuerdo yo, en 2022, en noviembre, el Ayuntamiento de Cogolludo depositó en un formato jurídico que se llama comodato el Fondo Documental Histórico del Ayuntamiento de Cogolludo en el Archivo Histórico Provincial, un acto al que asistió pues la consejera de entonces de Cultura, Rosana Rodríguez, también por supuesto el alcalde Juan Alfonso Fraguas y su equipo. O sea, os hicieron al archivo tesoreros de la documentación que existía en Cogolludo. Efectivamente, de la documentación histórica. O sea, nosotros lo tenemos en uso y ellos mantienen la propiedad y nosotros le damos difusión, tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto, bueno, que lo han seguido algunos otros ayuntamientos y entidades privadas también, como ya he reiterado en otras ocasiones, pues desde el Cineclub Alcarrés o la Asociación de Amas de Casa, la Agrupación Fotográfica de Guadalajara, toda esta documentación que en muchos casos forma parte de la memoria colectiva y todos estos agentes que producen esos documentos y que llevan a cabo una acción gubernativa, como puede ser un ayuntamiento y de administración, o de tipo cultural, como puede ser alguna de estas asociaciones que he mencionado, pues ellos muchas veces no tienen medios para conservar esa documentación, para tratarla, informatizarla, además difundirla, ponerla al servicio no solo de los ciudadanos y ciudadanas, sino también de los investigadores, y entonces el Archivo Histórico Provincial, en este caso el Archivo de Guadalajara, nuestro archivo se hace cargo de toda esa documentación que pasa a formar parte del acervo documental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, repito, con esas singularidades jurídicas que en algunos casos se cede la propiedad, en otros no, y se mantiene por parte del titular original, etcétera. Pero bueno, esto viene al caso para lo que vamos a tratar hoy, es decir, cómo un pueblo como maravilloso, por cierto, con una historia fantástica como Cogolludo, tiene hoy día, de nuevo, desde hace 20 y tantos años, 25, 30 años, unos vinos magníficos, pero claro, estas cosas, José Luis, no ocurren por casualidad. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues la tradición, la historia, etcétera. Es verdad que la provincia de Guadalajara, lo comentábamos antes fuera de micrófono, pues ya es una provincia que tuvo mucha tradición vitivinícola, pero desde la Edad Media, pueblos como Tendilla, como Sacedón, como nuestra denominación de origen de Mondéjar, donde se hacen unos muy buenos caldos, pues ahora, y con este motivo de que nosotros hemos estudiado también esa documentación de Cogolludo, pues ahora podemos dar esa marcha atrás en una localidad como es la de Cogolludo, que repito tiene una historia espectacular, pues también para hablar del vino en una dimensión que nosotros no éramos conscientes, o sea, ni yo mismo, cuando me metí en este lío de hablar y de investigar sobre la historia de Cogolludo. Por cierto, historia que quiero mencionar aquí, sabes que estas fuentes siempre me gusta citarlas, más allá de nuestras fuentes históricas, documentales que tenemos propias, y ahora más con ese acervo que, repito, nos ha transferido el Ayuntamiento de Cogolludo, pero que esas fuentes han servido ya en algún caso para elaborar libros, en este caso sobre la historia de Cogolludo, un libro que se titula Cogolludo, su historia, arte y costumbres, que obedece a la autoría intelectual, le corresponde pues a un investigador que nos ha visitado durante años, que es Juan Luis Pérez Arribas, y del cual, pues algunas de las cuestiones de las que yo voy a hablar hoy aquí, pues él es, digamos, responsable y las ha tratado, exactamente. Muy bien, bueno, pues entonces deduzco que para ti fue todo una sorpresa en ponerte
a poder bucear, ¿no? en todos esos fondos que os llegaron desde Cogolludo, y fue allí donde seguramente encontraste el hilo del cual tirar hasta llegar al Sí, vino, ¿no? pues bueno, fíjate que ahora en Cogolludo tenemos una referencia magnífica de un gran vino que se está cultivando en una altura, es digamos en el monte Río Negro, porque se llama así el monte, y la referencia pues tiene que ver con esa denominación, es así, o con esa denominación, digamos, del vino, y de esa referencia vinícola que es magnífica. Repito, en Guadalajara tenemos otras, como pueda ser pues Mondéjar, Sacedón, otras, pero esta marca, concretamente Cogolludo, claro, no está ahí por casualidad. Es verdad que ellos han podido tener el atrevimiento de cultivar viñas a esa altura, pero claro, cuando nosotros nos metemos en ver, hablo de nosotros los archiveros, en ver toda esta información relacionada con el viñedo en Cogolludo, pues de repente te encuentras con que ya, por ejemplo, nosotros en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara tenemos un documento de 1484 en el que ya se está constatando cómo era esta parte de la actividad agraria de Cogolludo relacionada con el viñedo. Y es que, fíjate, en 1484 el primer duque de Medinaceli, don Luis de la Cerda, hace donación a un tal Alonso López de un terreno, dice, te lo voy a leer así, en término de dicha villa, donde dicen Valdeconejo, en que puede caber hasta 3 aranzadas para que pongades vinnas. Fíjate qué bonito. O sea, entonces, el primer duque de Medinaceli, por cierto, magnífico palacio, el que tenemos allí en Cogolludo, de los Medinaceli, una joya también de la arquitectura renacentista. El primer palacio renacentista que existe en España. Efectivamente, sí señor, muy bien ese apunte histórico, José Luis, histórico-artístico, es verdad. Y entonces, fíjate, este señor ya en ese momento le está diciendo a este, que se supone que sería un vasallo suyo, a este tal Alonso López, que le está donando estas viñas ahí en ese lugar que se llama Valdeconejo. Seguramente, fíjate tú qué curioso, ese topónimo de Valdeconejo seguro que todavía hoy se mantiene, y los lugareños Saben dónde está. sabrán dónde está, y habrán dicho, mira, pues en la radio han contado hoy que en Valdeconejo había viñas y que las dio el primer duque a este tal Alonso López. Pero fíjate que en ese mismo año el mismo duque concede a un criado suyo que se llama Alfonso Espinosa, le concede todas las vinnas que yo tengo y poseo hasta hoy de la fecha de esta carta, esta es de 16 de noviembre de 1464, que son en términos de la dicha villa de Cogolludo, con bodega y vasijas que tengo en la dicha villa. Y luego de esto quiero hablar, porque aunque los de Cogolludo lo saben, por cierto, también quiero decir que en Cogolludo se come muy bien, ¿eh? O sea, que hay arte, hay gastronomía en todos los sentidos, un paisaje cultural y natural populi, maravilloso, efectivamente. O sea, quiero decirte que estamos hablando de una de las villas emblemáticas que no hay que perderse de esta provincia, efectivamente, no hay que perdérsela. Entonces, fíjate, esto en 1484, el primer duque, pero es que seguimos. En 1517, don Juan de la Cerda, que es el segundo duque de Medinaceli, también hace entrega a Martín de Alcaraz, que es el alcaide del castillo de Cogolludo, alcaide, no alcalde. Alcaide era el jefe de la fortaleza. Efectivamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces le dice que le da 2 pedazos de tierra para siempre jamás, y lo podáis y puedan cercar todo y plantar en ellas viñas. Quiere decir que ya este territorio, este terreno, esas tierras tenían una bondad especial para el cultivo del vino. Fíjate que así podemos ir avanzando. Bueno, el paréntesis que me he olvidado antes, cuando él habla de bodegas, luego esto los de Cogolludo lo conocen porque y algún programa de televisión, alguna cosa que se ha dicho, pero es que claro, es que no sé si es el 90% casi de las casas de Cogolludo tienen cueva, una cueva en las que había bodegas, en las que estaban las vasijas, algunas de ellas son visitables y son una auténtica maravilla. Y esto no es una casualidad, José Luis. O sea, no, evidentemente. Porque si tú tienes una bodega, tienes una cueva en tu casa con unas pedazos de tinajas que son espectaculares, es porque se hacía mucho vino. Pero fíjate, hasta el punto de que si seguimos avanzando cronológicamente en las fuentes históricas, nos vamos
a un documento del que he hablado muchas veces. Bueno, voy a hablar de dos. Uno que, por ejemplo, que son las relaciones topográficas de Felipe II del siglo XVI, de 1581, en el que también se deja constancia de la importancia de este cultivo en alguno de sus capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 23 dice, al 23 capítulos dixeron. Es porque el pueblo responde a las preguntas. Sí, era un cuestionario que se llevaba a los pueblos y los vecinos lo respondían y para Exactamente. dar fe de lo que existía en aquel pueblo, ¿no? Esto en las relaciones topográficas, repito, de Felipe II, que luego tiene una similitud, digamos, instrumental y metodológica, lo que luego va a ocurrir casi 200 años más tarde, que es también el catastro de la Ensenada, que es otro interrogatorio de 40 preguntas. Pero vamos a centrarnos ahora en el capítulo 23 de las relaciones topográficas de Felipe II para Cogolludo, y que dice lo siguiente. Dice, que es pueblo donde hay moderna labranza y que se coge pan medianamente de trigo y cebada, y se coge gran cantidad de vino. Fíjate tú, qué importancia, gran cantidad de vino. Esto no es casualidad que los propios de allí, de Cogolludo, estén dando esa respuesta, ¿no? Es gran cantidad de vino. Ya estamos hablando de que no era una producción para consumo propio, sino que seguramente habría una industria en base al vino, ¿no? Sí, pero además dice que hay moderna labranza, con lo cual digamos que los métodos de labranza, tanto de la vid como de cuando se refiere, dice, y que se coge pan medianamente de trigo, se cultivaba trigo, pero fíjate, medianamente, o sea, es decir, que tampoco era una cosa excesiva, pero bueno, lo normal, pero en cambio sí que habla de una gran cantidad de vino. Y en la pregunta 35 también responden que en la dicha viña y lugares de su tierra se vive de los frutos de las tierras de las viñas. Fíjate qué importante es esto. De hecho, nosotros tenemos en ese fondo documental que hemos recibido unas ordenanzas que hacen alusión a todo esto. Incluso hay pleitos con pueblos como Atienza, con otros colindantes. ¿Por qué? Pues porque siempre, que esto lo hemos comentado también off the record, había una gran pelea por parte de las localidades productoras de vino en un aspecto, digamos, garantista y proteccionista de sus productos, porque ¿qué hacían? Que en esas ordenanzas, que eran la normativa y el derecho local de la época bajo medievales y hasta prácticamente bastante avanzado el siglo XVIII, XVII, XVIII diría yo. Entonces, lo que hacen es proteger primero su vino, es decir, lo que yo produzco es lo primero que se tiene que vender aquí. Y luego, lo que traigan de fuera, lo dejo y abro esa puerta a la venta a partir de un momento. Cuando yo ya tenga asegurado la venta del vino de los productores míos y propios. Pues fijaos, estas garantías ya existen desde la Edad Media en Castilla y en España para muchas cosas. Claro, son garantías que se diseñaban para momentos o para productos muy específicos cuando esos productos tienen una importancia manifiesta para la economía del lugar. Efectivamente. Había que protegerlo. Es que acabas de dar el clavo, José Luis, claro que sí. Es que ya te están diciendo aquí en el siglo XVI que ese cultivo era muy importante, que era el más importante. Y fíjate hasta el punto de que el propio catastro del Marqués de la Ensenada, que sabéis que es esa averiguación fiscal que se hace para establecer una única contribución en torno al siglo XVIII, 1750, 51, 52, cuando se lleva a cabo las averiguaciones en Cogolludo, fíjate, estadísticamente, que esto lo cuenta muy bien Juan Luis Pérez Arribas en su libro, de toda la superficie que existía en Cogolludo estaba cultivada, no se contabiliza arbolado y tal, pero cultivada el 44%, que es mucho de un término municipal. Sí. Pero fíjate, de ese 44% cultivado, secano, cebada, trigo, lo que quieras, el 23%, es decir, más del 50% de ese 44% estaba dedicado a la vid, que es la leche. Pero es que hasta Pérez Arribas se ha tomado la molestia, digamos, de que esto equivalía a 5.696 fanegas de extensión agraria, me refiero, pero que a su vez, considerando una densidad media de 500 vides por fanega, probablemente la cantidad de cepas que había plantadas a mediados del siglo XVIII en Cogolludo, te vas a sorprender de la cifra, era 2.848.000
cepas. Fíjense ustedes, y fíjate, José Luis, de la maravillosa cantidad y magnitud de vides que estaban plantadas Sí, ahí, sí. y que ese vino, por supuesto, sería un vino de calidad y sería un vino que se vendía, porque si no, no... Efectivamente, no justifica que existan casi 3 millones de cepas en un pueblo como Cogolludo, que bueno, sí, en el Renacimiento era bastante importante, todo se ha dicho, pero que claro, que la climatología y las viñas no entienden de edades históricas, ¿no? Efectivamente. Entonces, por eso no es casualidad que ahora, por ejemplo, pues esta bodega haya recogido, digamos, esa tradición Ujú. y nos la haya ofrecido de esta manera con unos maravillosos vinos que tenemos allí en Cogolludo. Ujú. Maravillosos vinos, repito, ¿eh? Ujú. Entonces, bueno, todo esto, a lo que quiero llegar con todo esto es que las cosas, y estas las similitudes que sabes que me gusta establecer de lo antiguo, lo histórico con lo actual, no son casualidades. Es decir, que aquí hay una trayectoria, aquí hay una tradición, aquí hay un germen antiguo, pero tan antiguo que nos podemos remontar casi a 600, 700 años Sí, 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 casi, sí. ¿eh? Y es verdad que esa tradición, lo hablábamos antes también, muy casi a nivel, bueno, primero para comercializar, pero también para consumo propio, porque no olvidemos que todo este tipo de bebidas eran también formaban parte de la alimentación. Efectivamente. Ujú. ¿Eh? Sí, bueno, la denominación del vino es de alimentos, si no me equivoco. Efectivamente, sí. Ujú. Insistía mucho nuestro antiguo presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, me acuerdo de José Bono, que siempre decía que el vino era un alimento para evitar esa especie de maldades por el tema del alcohol y de todas estas Ujú. cosas. Pero bueno, es que era un alimento, Ujú. clarísimamente. Bueno, y ahora me voy un poco a ese aspecto peculiar de la arquitectura popular de Cogolludo, que lo forman esas cuevas que están excavadas bajo las tierras, que algunas son visitables y que yo no sé, creo que hay un sistema, Cogolludo tiene oficina de información turística y además creo que tiene guías turísticos. Sí, sí, Los sí, sí. tiene y creo que algunos van de aquí de Guadalajara también. Y alguno de ellos es colaborador de Ah, este bueno, programa, Javier Segura. Javier, efectivamente, sí señor, sí señor. Bueno, pues seguro seguro que algunas de esas bodegas se podrán visitar, porque son una curiosidad absoluta y además son de una originalidad que solo se explican viéndolas, porque la verdad, bueno, que estas cuevas, bueno, se excavaban en las laderas, en las casas que tenían ladera, aprovechando también ese desnivel y todas estas cosas, pero yo repito, hace poco, bueno, ya intentaremos buscar alguna foto por ahí, pero vi un programa de televisión de estos, un magazine de estos, en los que salieron allí y la verdad que es un auténtico espectáculo y eso, fíjate, el 90% de todas las casas De, de allí tenían cueva bodega. Ujú. Esto es, y las tinajas y todo lo que se hacía para lo que se llamaba cocer el vino, que es la Sí, parte de la fermentación, efectivamente. igual que se hace con la cerveza. Entonces, digamos que es una cuestión ahora que podemos ver muy curiosa, muy particular o muy singular, pero claro, tenemos que entender que esto forma parte de la tradición de la alimentación de un espacio geográfico y cultural como es Ujú. esa zona de Cogolludo, donde realmente el vino, incluso desde el punto de vista de su economía, tuvo una importancia, digamos, enorme, pero Ujú. enorme. Y esto es lo que intentaba demostrar. Y es decir, y sobre todo eso otra vez, decir, señores, que es que cuando en Mondéjar hay vino, cuando en Sacedón hay vino, cuando en Tendilla hay vino, Orche. cuando en Orche, por ejemplo, que lo hablábamos Ujú. también, hay un vino magnífico y unos bodegueros, que algunos no podemos mencionar, pero Sí, hemos hablado de uno sí, sí, concretamente, sí, si sí. nos escucha, sabrá él quién es, con esas cuevas también, que también se pueden visitar. Ujú. Coño, es que el vino de Orche es un vino buenísimo también. Lo que pasa que ahora, ¿qué ha cambiado en la elaboración de los vinos en España? Hombre, pues que tenemos unos enólogos de primerísimo nivel, pues que han dado lugar, repito, a ese refinamiento en la elaboración de los vinos y que gracias a eso, pues hoy podemos tener un vino como hay en Cogolludo, repito, Ujú. también en Mondéjar, también en otros sitios de la provincia, un vino
extraordinario. Que ahora nos podríamos tomar un vinito tú y yo para brindar por esta maravillosa provincia que es Guadalajara. Pues teníamos que haberlo evitado, que teníamos que no haberlo evitado, desde luego, lo que pasa me he enterado tarde. Si no, si habíamos traído aquí un chatito de vino, bueno, otro para Domingo del Río, que está ahí detrás de la cámara. Muy bien. En fin, la pregunta es, ¿y qué fue de todo aquello? Porque sí, cierto es que ahora mismo en Cogolludo hay 2 bodegas que están haciendo sus vinos y los están comercializando, pero sí. ¿dónde vino la debacle de tantísima producción ahí en Cogolludo? Bueno, pues, hombre, con la pues filoxera. como toda España, la filoxera, efectivamente, la filoxera del siglo XIX, menos mal, bueno, que luego, pues claro, en España luego ¿qué se recupera? Pues la parte de La Rioja, algunas zonas donde no ataca la filoxera y poco más, pero es verdad que afortunadamente ahora hemos recuperado una tradición vitivinícola que existe en España que es de primerísimo nivel y que tenemos unos vinos, yo diría que de los mejores del mundo, sin ninguna duda. Muy bien, pues queda pendiente ese brindis, ¿no? Pues para celebrar todo esto que hemos aprendido aquí. Lo haremos. Gracias a Rafa de Lucas, que además también me decías que tú sí entiendes de vinos, ¿no? Bueno, no sé si entiendo, pero me gusta mucho el vino, bebido con moderación, pero sí, hombre, algo sé porque pruebo muchos vinos y porque me enseñan también a probar vinos bueno, ya saber de vinos, que también es muy importante, a degustarlos, a maridarlos y a entenderlos, porque los vinos también hay que entenderlos. Pues queda pendiente esa segunda parte de la clase de los vinos de Cogolludo, pero ya con demostración práctica. Muchas gracias, Rafa de Lucas. Hasta la próxima. Hasta pronto.